Bueno, hermanos, les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo número 1. Hace unos instantes les enviamos por el grupo de WhatsApp la lección y quiero animarles, por favor, para que si tienen la oportunidad, vayan a su teléfono y denle clic ahí al documento para que vayan teniendo ustedes, hermanos, la lección y puedan ir poco a poco conmigo estudiándola y avanzando en el tema que esta mañana estamos teniendo. Así que ya preparados con su Biblia en mano, ya todos listos, vamos a empezar la clase de esta mañana. Así que les invito a que abran su Biblia en el Salmo número 1. El Salmo número 1, nosotros estamos empezando un estudio en el libro de los Salmos y vamos a terminar de estudiar el Salmo número 1. El Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, ha llegado el momento del estudio de tu palabra en esta mañana y queremos pedirte la unción de lo alto, Señor, pedirte sabiduría para poder enseñar bien tu palabra esta mañana a mis hermanos. Te pido, Señor, que nada nos distraiga, Señor. Te ruego que sea un momento solemne de adoración a tu nombre, mientras como iglesia y desde nuestro hogar nos sentamos, Señor, para poder analizar lo que tu palabra nos enseña y aplicar a nuestra vida, Señor, las verdades que la Santa Escritura tiene que ofrecernos. Te pedimos entonces, Señor, que nos acompañes y nos bendigas a todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos viendo el Salmo número 1. El día de hoy terminaremos de estudiar el Salmo número 1. El Salmo número 1, dice la introducción, es un salmo introductorio a todo el libro de los Salmos. En este salmo se expresan las características que posee un varón bienaventurado, un varón piadoso. Y para nosotros, pues es una bendición estudiar este salmo y aprender estas verdades espirituales. Aquí lo que vamos a ver, hermanos, es, primero vimos la distinción de un varón piadoso. En el versículo número 1 dice que un varón piadoso se distingue por los consejos que oye. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Un consejo es una opinión que se da para actuar de manera determinada. El varón piadoso aprende a no someter su voluntad al consejo de los malos. Entendemos que un consejo se da con el propósito de ayudar a otro que no sabe cómo conducirse a una dirección correcta y adecuada. Job 21:16, él nos enseña en Job 21:16 que un varón piadoso no debe aceptar el consejo de los impíos, de personas que no conocen a Dios o que no tienen el temor de Dios. Y básicamente se nos enseña que un varón piadoso tiene mucho cuidado a quien le da su oído para oír consejos. Un varón piadoso, por el contrario, mientras que se cuida a quien no escuchar, un varón piadoso se asegura de atesorar los consejos que vienen de la palabra de Dios, los consejos que vienen de Dios. Entonces, ustedes y yo tenemos que analizar en nuestra propia vida, en los momentos importantes de nuestra vida, a quienes vamos a escuchar y a qué personas vamos a inclinar nuestra voluntad para saber qué decidir en los momentos de disyuntivas en la vida. Estos son oportunidades. Cada vez que tenemos la necesidad de tomar una decisión, son oportunidades que tenemos para inclinar nuestro oído y asimismo nuestra voluntad a las personas que
que conocen de Dios, que saben de Dios, al consejo desde luego de la palabra del Señor. Así que un varón piadoso, hermanos, como lo hemos visto y podemos corroborarlo con las escrituras, un varón piadoso es aquel que no anduvo en consejo de malos. También un varón piadoso se distingue por el camino que transita, es decir, camino aquí lleva la idea de no querer moverse del mal camino. Un varón piadoso, un cristiano piadoso, no anda en malos caminos, es decir, no anda en caminos engañosos, caminos donde echa mano de la mentira para lograr sus fines, lograr sus propósitos. Un varón piadoso no tuerce sus caminos, no tergiversa sus caminos, y un varón piadoso se determina frenarse de malos caminos. Aprendíamos que es posible que haya hermanos en malos caminos, y una oportunidad que esos hermanos tienen es de frenarse de sus malos caminos y poder volver al camino correcto, volver al camino justo. ¿Cuántas veces trabamos amistades con personas que no conocen a Dios, o trabamos amistades con individuos que no caminan de acuerdo a Dios? Y estas amistades, por la influencia que ellos llegan a tener sobre nuestra vida, nos desvían del camino de Dios. Pero tales personas, tales hermanos en la fe pueden, deben, necesitan frenarse si andan por malos caminos y volver al camino de Dios. Entonces un varón piadoso, un cristiano piadoso, se distingue por el camino que transita, se distingue por los consejos que escucha, y también un varón piadoso se distingue por el compañerismo que sostiene. El versículo 1 dice, ni estuvo en camino de pecadores, y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto nos enseña, hermanos, o aprendemos la lección de que un varón piadoso siempre tiene cuidado con el compañerismo que sostiene con los demás. Este individuo debe saber, este cristiano debe saber con quién va a tener compañerismo, y debe analizar muy bien qué persona es con la que va a tener comunión, no sea que esté tratando con una persona que es escarnecedora. Un escarnecedor es uno que hace burla, uno que se burla, uno que se mofa, hermanos, de algo que tiene que ver particularmente con las cosas de Dios. Entonces, alguien de nuestras personas cercanas, alguien de las personas con las que tenemos comunión a nuestro alrededor, quiero decir, tenemos que vigilar muy bien que las personas con las que tenemos comunión con ellas no sean personas que lleguen a burlarse de Dios, o lleguen a burlarse de las cosas de Dios, o lleguen a burlarse de las escrituras o de los asuntos del porvenir, por ejemplo, hermanos. Entonces, un varón piadoso tiene mucho cuidado de no sentarse en silla de escarnecedores, en no tener comunión con escarnecedores, en no gozarse de cosas que los escarnecedores se gozan. Entonces, esto lo vimos, hermanos, y creo yo que tenemos la oportunidad y la bendición de recordarlo una vez más, de entender lo que la Escritura dice aquí, de aplicarlo a nuestra vida para tener una manera sencilla de medir si estamos teniendo cuidado ¿verdad? Y creciendo en la piedad como es debido. Bueno, hermanos, el resto del Salmo lo vamos a estudiar en esta mañana. Vean el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice la Biblia, todo lo que hace, prosperará. Bueno, ahora lo que vamos a ver, hermanos, es la determinación de un varón piadoso. Es decir, estas cosas, un cristiano piadoso tiene determinadas. Un hombre, un cristiano, un hermano en la fe debe determinarse según
la Escritura en estas dos cosas importantes. Primero, un varón piadoso está determinado en poner su deleite en las Escrituras. Porque dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Así dice la Biblia. Aquí lo que está haciendo el salmista es marcando un contraste, haciendo una diferencia entre aquellos que son malos, aquellos que son pecadores, aquellos que son escarnecedores, que se menciona en el versículo número 1, con las costumbres que debe tener un cristiano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En otras palabras, lo que el salmista aquí está diciendo es que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la bendición y la oportunidad de poner nuestro deleite en las cosas de Dios. Y más enfáticamente, según este versículo, en la ley de Jehová, dice, en la ley de Jehová está su delicia. Deleite se refiere al placer, al gusto, al gozo, a aquello que le produce alegría, aquello que le da satisfacción a su vida. Deleite implica satisfacción, deleite implica alegría, bienaventuranza implica. Y básicamente lo que está diciendo el Señor aquí es que nosotros tenemos la decisión, el Señor nos ha dado la voluntad de poder hacer de la ley de Jehová nuestra delicia. Eso indica entonces que nosotros debemos leer las Escrituras, debemos oír las Escrituras predicadas en consejo, en enseñanza. Debemos hacer del deleite de nuestra alma la ley de Jehová. Es interesante, vean el Salmo 112 y el versículo número 1, porque hay una bendición especial para aquellos que hacen de la ley de Jehová y de los mandamientos de Jehová una delicia para su alma. Dice el Salmo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. En fin, todo el Salmo 112 da las bendiciones que recibe una persona temerosa de Dios y una persona que ha puesto por deleite suyo la palabra de Dios. Así, hermanos, entonces debe ser nuestra práctica hacer de las Escrituras nuestro deleite, meditar en ellas, leerlas constantemente, incesantemente, diariamente hay que leerlas. No debe pasar un día sin leerlas. Debemos luchar contra la inconstancia, luchar contra la inconsistencia, debemos luchar contra eso, porque es muy posible, es probable que una de las necesidades más grandes que tengamos nosotros como cristianos es seguir leyendo las Escrituras. Eso es una realidad, es una necesidad. Y nosotros necesitamos tener la disciplina de leer las Escrituras y poner nuestro deleite en la palabra del Señor. Así que un varón piadoso está determinado a poner su deleite en la Biblia. En otras palabras, no se deleita en la maldad de este mundo, ¿sí? Mientras que para las personas que no conocen a Dios, su gozo y regocijo es la maldad, el escarnio, la burla, las malas costumbres, mientras que para ellos eso es un deleite y una bendición. No obstante, para nosotros las cosas de Dios son un deleite. Y cuanto más cuando enfáticamente se dice aquí que la ley de Jehová debe ser nuestra delicia. Las Escrituras deben ser aquello con lo que nosotros nos deleitamos y nos satisface, nos gusta. También, hermanos, en el versículo número 2 nos dice que el varón piadoso está determinado a poner su tiempo meditando en las Escrituras. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Vean esa palabra, en su ley medita
de día y de noche. Es un ejercicio continuo el que se está haciendo. En su ley medita de día y de noche. Meditar, ¿qué es meditar? ¿Qué queremos entender por meditar? Bueno, meditar es un ejercicio mental, es una repetición continua en nuestra mente, ¿sí? ¿Cómo decirlo? Es un análisis, es la oportunidad de buscar las partes de lo que estamos pensando, ¿sí? Yo lo ilustro así, yo lo pienso de esta manera. Fíjense muy bien. La Biblia dice que debemos meditar en ella, ¿sí? Compartía con una persona no hace mucho tiempo, me decía, bueno, es que cuando yo paso por algún temor, alguna dificultad, pues traigo versículos a mi mente y lo repito. Y yo digo, eso está muy bien, eso es muy correcto. Tener versículos en la Biblia, en la mente, nos ayuda. Pero el acto solo de repetir versículos en un momento determinado no es un amuleto. ¿Me entiende? No es como si estuviésemos usando los versículos que memorizamos como amuleto, sino que lo que trae la paz, la tranquilidad y la esperanza en tiempos difíciles es las verdades que esos versículos nos enseñan. Y para poder deducir las verdades necesitamos meditar en lo que estamos nosotros recordando, pensando. Por ejemplo, Jehová es mi pastor. ¿Qué más? Nada me faltará. En un momento determinado de intranquilidad e impaciencia podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y está bien tenerlo en la mente porque es un gran recurso, pero lo que trae la provisión del Señor es la verdad que ese solo versículo enseña. Jehová sí es mi pastor, nada me faltará. Eso indica que si en un momento determinado yo tengo la necesidad de seguridad, tengo que pensar que Dios puede proveerme la paz que ahora mismo no estoy teniendo. Y a eso le llamamos meditar, pensar, ¿verdad? Analizar, tener constantemente en nuestra mente versículos, sí, pero tratar de ¿cómo se llama? De desdoblarlos, vamos a decir así, tratar de ponerlos por partes, tratar de meditar, de pensar, de reflexionar sobre ellos. Y la Biblia dice, amados hermanos, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Bueno, puede significar siempre, ¿verdad? De día y de noche puede significar siempre. Pero también puede significar que podemos meditar la ley de Jehová en las seguridades del día. ¿Me entienden? Mientras es de día hay luz, todo es tranquilo en las circunstancias del día, en los escenarios que se nos presenten durante el día. Y también podemos meditar en la noche cuando ya todas las luces están apagadas y lo único que queda es Dios y yo, ¿sí? Normalmente allí es cuando llegan las inseguridades, las preguntas, las dudas respecto del futuro, pero es bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová, ¿verdad? De día y de noche. No medite, hermano, no medite en las dificultades del tiempo presente. Si es verdad que tenemos que cuidarnos y lo estamos haciendo, por eso este servicio en línea. Por eso la petición a la iglesia permanezcan en casa y estaremos cuidando a través de en línea, de alguna manera, en los servicios en línea. Si es verdad, todo eso es verdad, hermanos, es verdad. Nuestro gobierno está haciendo buen trabajo cuidando de la población, es verdad. Pero mientras que debemos tener conocimiento para resguardarnos del mal, en este tiempo debemos estar meditando más en las buenas noticias de Dios que en las malas noticias que nos rodean. Malas noticias están por todos lados, pero este santo libro es la fuente de buenas noticias y tenemos que meditar en él, pensar en él, ¿de acuerdo?
Así que la ley de Jehová, el varón piadoso, el cristiano piadoso, está determinado a emplear su tiempo para meditar en las Escrituras. ¿Qué dice Dios? ¿Qué opina Dios? ¿Hay alguna respuesta de Dios? ¿Qué implica esta promesa para mi vida en ese tiempo? ¿Hay alguna esperanza en Dios? Desde luego que sí hay esperanza en Dios. Pero el varón piadoso se determina a meditar. ¿De acuerdo, hermanos? Se determina a meditar en las Escrituras. ¿Y cuán bueno es meditar en las Escrituras? Vean lo que dice Isaías 26 en relación a este asunto. El profeta Isaías habla de estas cosas y nos enseña qué pasa con los pensamientos de un individuo que permanece en Dios. Isaías 26 y el versículo número 3. Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ven? Tú guardarás, o sea, el profeta se refiere al Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Note la expresión, cuyo pensamiento en ti persevera, se mantiene. ¿Sí? Entonces debemos aprender, hermanos, debemos ejercitarnos en esta disciplina de meditar en las Escrituras. Cuando uno medita en las Escrituras, la inseguridad que por un momento tenía vuelve a tomar lugar. La seguridad de Dios vuelve al corazón, ¿no? Nosotros, tan frágiles como somos, hermanos, tan frágiles como somos, podemos quedarnos pensando en las malas noticias que nos dan, ¿no es cierto? Una visita al médico, una visita al doctor, una visita a la oficina del jefe que nos da una mala noticia: mira, para tal tiempo vamos a prescindir de personal y tú eres uno de ellos. O si vamos con el doctor y nos da una mala noticia, nuestra mente, hermanos, se puede quedar absorta en esa mala noticia y podemos estar pensando y analizando. Podemos pensar muchas, pero muchas cosas, y la esperanza se puede ir de nosotros y los temores nos pueden abrigar. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar? Meditar en las verdades de Dios. Meditar en las verdades de Dios. Así que un varón piadoso está determinado a usar su tiempo en meditar las Escrituras. ¿Así? También la Biblia dice aquí en el versículo número 3, ilustra cómo es ese varón piadoso que medita en las Escrituras. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, es interesante ver aquí cómo es la respuesta o lo que acontece con la persona que medita en las Escrituras. Lo que la meditación y deleite en las Escrituras ofrece, hermanos. Ofrece. Dice que será ese individuo, será ese varón como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Nosotros que somos de otra parte de Tijuana, bueno, Tijuana es muy bello, pero los que somos de otra parte de Tijuana, hemos visto este escenario, hemos visto ríos, ¿verdad? Algunos por en medio de la ciudad, ríos, y hemos visto al lado de los ríos árboles grandes y frondosos. Por ejemplo, en mi pueblo, allá en mi ciudad, hay un río que abastece a toda una zona cañera, y algo muy bonito de esa avenida, no recuerdo ahora mismo cómo se llama la avenida, pero soy de mi ciudad, ¿no? Entonces no recuerdo cómo se llama la avenida, es un bulevar, pero pasa un río, y al lado del río hay árboles grandes, viejos, ¿verdad? Verdes. La idea que está aquí, o la imagen que el salmista quiere ponernos, es
en nuestra mente para nosotros meditar es: ¿qué le pasa a una persona que medita en las Escrituras? Que pone su deleite en la ley de Jehová y medita en las Escrituras. ¿Qué le ocurre a esa persona? ¿Quedará trastornado? ¿Quedará loco, como falsamente algunos acusan? ¿Qué le pasa a un individuo que medita en las Escrituras, que tiene su deleite en la ley de Jehová? Pues dice la Biblia que será como árbol. No dice que será un árbol, sino que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Bueno, es siempre verde, ¿no es cierto? Siempre tiene los nutrientes que necesita, ¿verdad? Y tal vez pensemos un poquitito más, solamente para extender nuestra meditación. Puede que haya tiempos en donde la hoja no esté presente en el árbol, pero fuerte al fin, porque está siendo nutrido por el agua, ¿no? Está cerca de corrientes de agua, las raíces toman esa agua y será fuerte. Vean lo que dice Jeremías 17, por favor. Algo semejante dice la escritura de este asunto. Vean Jeremías 17 y el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es una comparación igual, casi son las mismas palabras, y básicamente lo que está diciendo aquí es que siempre estará fuerte. ¿De acuerdo? Siempre estará fuerte. ¿Cómo es un varón que medita en la ley de Jehová? ¿Cómo es un varón que tiene su deleite en la palabra de Dios? Pues como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y permítame decir que fuerte, vigoroso, ¿verdad? Con poder. Luego entonces, cuando nos sentimos más frágiles en la vida, es probable que estemos no meditando en la ley de Jehová, ¿verdad? Entonces, Dios desea, hermanos, Dios desea, ha sido el plan de Dios, que como cristianos seamos fuertes en la fe. Y eso lo provoca cuando usted y yo tenemos una disciplina de tener un deleite en la ley de Jehová y meditar en las Escrituras. Podemos ser esos árboles fuertes que se ilustran en este versículo, si tenemos esa bendita disciplina. Sí, hermanos, podemos ser como eso. Dios lo ha querido, Dios desea. Hermano, y si usted y yo queremos y obedecemos esta disciplina, podemos ser como estos árboles. Un árbol fuerte, siempre verde, siempre vivo. Hermanos, Dios nos ayude para ser así, ¿verdad? También dice el versículo número 3, allá en el Salmo 1, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Luego dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, aquí lo que dice es que mientras que aquel que medita en la ley de Jehová y pone su delicia en ello, dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, y ese árbol da su fruto en su tiempo, da fruto. ¿Qué implica esto? Bueno, que una persona que medita en la ley de Jehová, una persona que tiene su deleite en la ley de Jehová, esa persona tendrá fruto. Obviamente, no significa que nos vamos a convertir en un árbol literalmente y nos van a salir manzanas o higos o según. No, lo que sí es que vamos a ser productivos, es lo que está diciendo. Cuando llegue el momento de dar fruto, vamos a estar preparados para dar fruto en el tiempo que está estipulado que demos frutos. Cuando llegue el momento, entonces podremos tener algo que ofrecer, hermanos.
podremos ofrecer algo para el que necesita algo, si me permite aplicar. ¿Cuántas veces hemos fallado en no poder darle a alguien una palabra de esperanza cuando la necesita? ¿Cuántas veces alguien en algún momento ha venido, permítame la ilustración, a buscar en nosotros algún fruto del cual pueda beneficiarse en la vida espiritual y no se ha tenido, no se ha podido? Pero si nosotros meditamos en las Escrituras, si nosotros hacemos de las Escrituras el deleite de nuestra alma, daremos fruto. Usted y yo necesitamos dar fruto. Usted y yo necesitamos ser personas que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae. Qué bendición es eso, hermanos. Qué bendición es eso, que podamos llegar a ser la calidad de creyentes que el Señor espera que nosotros seamos. ¿Sí? Que Dios nos ayude, porque todos somos frágiles, ¿entiende? Pero Dios anhela que nosotros lleguemos a ser cristianos que den fruto en el tiempo de Dios. Interesante, el pasaje nos dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo que está diciendo aquí el pasaje es que una persona va a recibir en las acciones que emprenda la anuencia, la bendición del Señor. ¿Sí? Qué interesante, el varón piadoso, hermanos, el varón piadoso no anduvo en consejo de malos, no anduvo en camino de pecadores, no estuvo en camino de escarnecedores, no se asocia con ellos, no porque sea mejor que ellos, sino porque Dios dice, no te conviene escuchar sus consejos, no te conviene andar por sus caminos, no te conviene gozarte con lo malo que ellos se gozan. En lugar de que tú tomes eso como un tesoro para tu vida, haz de tu deleite la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, y Dios se va a encargar de bendecirte, y vas a dar fruto en tu tiempo, y vas a prosperar. Allí es donde está la prosperidad. Vas a prosperar. Si tú haces como Dios dice, Dios te bendice, vas a prosperar. El pasaje es muy interesante y también muy bonito porque nos desafía. Nos desafía. Luego tenemos, hermanos, en nuestra lección la diferencia de un varón piadoso. Lo que el salmista va a hacer a continuación es marcar una diferencia entre aquel que no es piadoso y aquel que sí es piadoso. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer a continuación. El versículo número 4 hasta el versículo número 6 ahí se marca la diferencia. Vean lo que dice. Todo lo que hace prosperará, dice el versículo número 3. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice la Biblia. Entonces aquí tenemos, en estos versículos del 4 al 6, tenemos la diferencia de un varón piadoso. Es decir, ¿a qué es diferente un varón piadoso? ¿Sí? Vemos en primer lugar que un varón piadoso no es como los malos, según el versículo 4. Mientras que un varón piadoso es fuerte, es próspero, tiene fruto, encuentra su deleite en las Escrituras. Mientras que esto ocurre, dice que no así son los malos. Entonces un varón piadoso no es como los malos. No es que los hombres piadosos no sean malos o no posean naturaleza pecaminosa, pero hay una diferencia entre aquellos que buscan a Dios y aquellos que no buscan a Dios. Hay una diferencia entre aquellos que caminan con Dios y aquellos que no caminan con Dios, aquellos que creen en Cristo y aquellos que no creen en Cristo. Hay una diferencia, y es lo que este pasaje nos enseña.
Los malos, según el versículo 4, son frágiles, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sí? Mientras que el piadoso, dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mientras que el piadoso es como un árbol fuerte, que siempre está nutrido, ¿sí? Que siempre tiene raíces, que siempre están verdes sus hojas, que nunca le hace falta agua, ¿sí? Mientras que el piadoso es así, aquel que no lo es como el tamo que arrebata el viento, dice el versículo. ¿Qué es el tamo? Bueno, el tamo es una pelusilla que se desprende del lino. Puede ser también la cáscara del trigo o la cáscara de varias semillas que al soplarla se van, ¿sí? Cuando están pasando por la criba el trigo, los zarandean o como se limpia el trigo, los zarandean, y lo que hacen es que la semilla, que es más pesada que la cáscara, la semilla cae y la cáscara sale volando. Esa cascarita que sale volando le llamaríamos el tamo. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Mientras que aquel que busca a Dios, llama a Dios, está firme y fuerte. Aquel que no es como el tamo que el viento arrebata. ¿Sí? Hermanos, siempre vendrán vientos a la vida. ¿De acuerdo? Siempre vendrán vientos a la vida, utilizando esta misma analogía. Siempre vendrán vientos a la vida de los hombres, y dependiendo de la calidad espiritual que tengamos, permaneceremos o no. En Mateo capítulo 7 y el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En este pasaje el Señor Jesucristo está diciendo de manera alegórica: van a venir ríos, van a soplar vientos que van a pegar contra aquella casa, y dependiendo en dónde está la casa, si en la roca, fundada en la roca, o en la arena, será la estabilidad de esa casa. Y el pasaje aquí nos dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Hermanos, llegarán momentos en nuestra vida donde vientos vendrán, vientos de inestabilidad, de desesperanza. ¿Cómo enfrenta usted las dificultades de la vida? ¿Qué resultado hay por las dificultades de la vida? Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Cuando llegaran a nuestra vida vientos de dolor, vientos de incertidumbre, vientos de necesidad, vientos, debemos saber que podemos soportarlos, hermanos, porque si nos deleitamos en la ley de Jehová y meditamos en ella, nos dará la fortaleza que ocupamos para seguir adelante. Así que los malos son frágiles. Un cristiano que tiene la Escritura, un cristiano que tiene la palabra de Dios, puede ser cada vez más fuerte, puede meditar cada vez más, puede tener mejor bendición, puede ser más maduro todavía, puede crecer todavía un poco más. Pero los malos son arrebatados por el viento. Y luego dice ahí en el versículo número 4 que son como el tamo que arrebata el viento. Número 5, por tanto, en el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio. Aquí, hermanos, indica culpabilidad, es verdad. Por un lado indica que los malos son culpables, claro que sí,
Pero por otro lado, también puede referirse a que su palabra no puede proveer justicia para un asunto que tiene valor. Es decir, no tienen la sabiduría para emitir un juicio adecuado cuando es necesario. No se levantarán los malos en el juicio. Si hubiera un juicio y se requiriera la opinión, un malo no poniéndose de pie y emitiendo el juicio o dando su opinión, no sería muy bien considerada su palabra. Son como el tamo que arrebata el viento, no se levantarán los malos en el juicio. Amados hermanos, nosotros tenemos la santa palabra de Dios y un consejo bíblico puede ayudar a cualquier persona. Usted que conoce las Escrituras puede dar palabras de aliento a los vecinos que le dicen: vecino, ¿qué está pasando? El mundo se está acabando. Usted puede decir: sí, el mundo se está acabando. Necesitas buscar de Dios, vecino. A las preguntas que hay en esta vida, hermanos, usted como conocedor de las Escrituras, usted como el recipiente de las Escrituras, usted como uno que medita en las Escrituras, puede dar palabras de aliento y de ánimo a las personas que no conocen a Dios y que se dejan llevar por el aire y son como el tamo que arrebata el viento. Puede animar a otros y puede dar la opinión adecuada de las cosas que están ocurriendo porque conoce las Escrituras. Un varón piadoso no es como los malos. Un varón piadoso tiene esperanza, tiene fe, busca a Dios. Un varón piadoso no es como los pecadores, no obstante sigue siendo pecador redimido, pero un varón piadoso no es como los pecadores. Dice el versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Todos somos pecadores, ¿no es cierto? Todos lo somos. Pero hay un tipo de pecadores que se van a levantar con Dios y esos pecadores son pecadores redimidos por Cristo. ¿Sí? A estos que se refiere aquí, ni los pecadores en la congregación de los justos, se refiere a aquel individuo que insiste en no creer en Dios. Aquellos pecadores que se determinan a no creer que Cristo puede salvarlas. A aquellos que les es más cómodo seguir con un estilo de vida ritual que les permite seguir viviendo en deleites y pecados y concupiscencias, más que un reconocimiento sincero que son estas las cosas que les condenan a ser excluidos por la eternidad con Dios. Para ese tipo de pecadores no redimidos hay una esperanza bendita, y eso es que Cristo puede ser su Salvador. A ellos se refiere cuando dice: ni los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Eso de congregación significa el lugar de reunión donde están los salvos. No que la iglesia no reciba gente de fuera para congregarse. Nosotros buscamos que la gente venga a Cristo, pero esto se está refiriendo más bien a aquel momento cuando todos tengamos que dar nuestra comparecencia a Dios. Usted como salvo, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es grande, usted como salvo va a estar en el cielo. Y la persona que no es salva, no porque no lo merezca, sino porque no ha recibido a Cristo, será excluido, dice la Biblia. Allá en 2 Tesalonicenses, si quieren ver, en 2 a los Tesalonicenses, capítulo número 2 y el versículo 9, se habla de este asunto en 2 Tesalonicenses 2 y el versículo número 9. Noten qué interesante este versículo, también da temor. Dice:
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Este versículo se refiere a aquellos que no quieren recibir a Cristo, a aquellos que rechazan a Cristo como el único medio de salvación, o a aquellos que no quieren dejar cualquier otro medio de salvación que no sea Cristo. Por tanto, dice la Biblia, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Una diferencia del varón piadoso es que un varón piadoso sí se levantará en la congregación de los justos. No por su piedad, sino por la justificación que ha recibido en Jesucristo, por la salvación que ha recibido en Cristo. Y usted, hermano, y yo, usted que es salvo y yo, vamos a estar con Dios por la eternidad. No por nuestras buenas obras, no porque hayamos dedicado nuestra vida a servir a Dios, no porque hayamos estudiado en alguna institución, no porque seamos una religión, no porque seamos profesantes de alguna doctrina en particular, no es por eso. Vamos al cielo por Cristo, porque Cristo nos salvó. Entendimos que éramos pecadores, sin la posibilidad de ser salvos por nosotros mismos. Entendimos que nuestras obras no ayudaban para ser salvos, que no impresionaban a Dios en lo absoluto. Entendimos todo esto, entendimos que nuestros pecados nos condenaban, que estábamos camino a la condenación, y en ese camino a la condenación alguien nos habló del amor de Dios y como Cristo nos podía perdonar, y entendimos que estábamos en condenación y nos entregamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y Él nos dio vida eterna, y por eso vamos al cielo. Cualquiera que se entregue a Cristo va al cielo. Pero los pecadores que no quieren arrepentirse y entregarse a Cristo no se congregarán con los justos, dice la Biblia. Así que por gracia divina, hermanos, por gracia divina, el varón piadoso es distinguido por eso. Vean el versículo número 6 para terminar nuestra escuela dominical. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice la Biblia. Este versículo nos enseña que un varón piadoso no tiene el mismo fin que un impío. Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá, se acabará. ¿Qué frase tan hermosa? Jehová conoce el camino de los justos. En otras palabras, Jehová sabe a dónde van los justos. ¿A dónde van a llegar los justos? Usted es un justo. Usted que tiene a Cristo ha sido justificado por Él. Y no es la dignidad nuestra la que es importante, sino Cristo en nosotros, hermanos. Y tal vez antes éramos personas que vivíamos mal, que hacíamos mal, que hablábamos mal, pero ahora Cristo nos ha salvado y su dignidad ha sido aplicada a nosotros. Y somos salvos. Y Jehová conoce hacia dónde vamos, hermano. Vamos al cielo con Dios. Pero también esta expresión nos ayuda a pensar un poquito más y concluir, hermanos, que si Dios conoce el camino de los justos, pues es ambos un consuelo y una garantía. Consuelo porque no hay nada que ocurra en el camino de un justo que Jehová no conozca. Jehová conoce el camino de los justos. Jehová sabe cuál es el camino de los justos. Hermano, Dios sabe lo que pasa en su vida. Dios conoce exactamente qué es lo que ocurre en su vida. Y solamente eso trae un consuelo, porque no es algo que a Dios se le haya salido de las manos, o no tenga control, o es algo que fue improvisado o improvisto. Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce qué pasa en su vida, y eso es consuelo
No hay nada que ocurra en nuestra vida que el Señor no haya conocido con anterioridad. También es consuelo porque no hay algo que me pase en mi camino que Dios no me pueda consolar. No hay dificultad que le pase en su vida, hermano querido, que Dios no le pueda consolar, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Eso implica que no solamente Dios sabe el fin del justo, hacia dónde va el justo, cuál es la dirección que ha tomado el justo por recibir a Cristo, sino que cuáles son las vicisitudes que en ese camino el justo ha de enfrentar. Y Dios sabe traer buen consuelo y sabe traer buena ayuda. Y usted es testigo de eso, hermano, que Dios le ha ayudado a usted. En los momentos más difíciles de su andar como un justo de Jehová, Dios ha estado ayudándole y Dios ha estado allí. No así los malos. Porque dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mientras que el camino del justo lo lleva a la vida porque tiene a Cristo, la senda de los malos los lleva a la muerte porque desconocen a Cristo. La senda de los malos perecerá, dice la Escritura. En otras palabras, el andar del malo se acabará, terminará. Y por más trágico que pueda verse, es que el malo no siempre vivirá. Mientras el malo tiene oportunidad de andar en el camino, debe buscar a Dios, debe entregarse a Dios, debe arrepentirse de los pecados que él está consciente que comete y hace, o de los pecados que no realiza pero piensa y medita, porque estos son precisamente los que lo llevan a la condenación eterna del infierno. Cualquier malo, como usted o como yo cuando lo hicimos, que reflexione sobre esto, que reconozca sus pecados y que le pida a Cristo perdón. Cualquier malo, Dios le perdona y le da vida eterna. Una persona que ha recibido a Cristo como usted, como yo, uno que tiene a Jesucristo en su corazón, uno que ha nacido de nuevo, es lo que quiero decir. Es una persona que va al cielo. Es una persona que no se perderá. Un cristiano piadoso es aquel que nunca se perderá, hermano. Un cristiano piadoso no es como los malos. Un cristiano piadoso no correrá con el fin de aquellos que son excluidos. Un cristiano piadoso es conocido por los deleites que tiene en la palabra. Un cristiano piadoso tiene cuidado de a quién le da su oído, con quién convive, con quién comparte. El Salmo número 1, amados hermanos, brinda la bendición de ser fuertes, de meditar en las Escrituras, de tener frutos, de marcar una diferencia en medio de un mundo cada vez más confundido y cada vez más alejado de la verdad. La seguridad que las Escrituras traen a nuestra vida no tiene comparación. Ellas regulan nuestro andar en este mundo hostil. Además, amados hermanos, nos ayudan en nuestra madurez y nuestra piedad. Mientras que la impiedad es una moda hoy en día, la piedad garantiza una vida maravillosa y próspera. ¿Qué va a elegir usted? ¿Va a elegir una vida pasajera de impiedad? ¿O va a elegir una vida permanente de piedad, llena de prosperidad y bendición de Dios? Que Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir al Señor su bendición. Por favor, que estas verdades el Señor las aplique en nuestro corazón. Preparen su corazón porque en un momentito más también vamos a tener la predicación. Vamos a orar. Ahí donde estén en su lugar, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar, por favor, y pediremos al Señor su bendición. Oremos. Padre Celestial, te pedimos perdón por ser tan frágiles. Te pedimos perdón por
no meditar en las Escrituras como debiéramos hacerlo, por no tener el deleite en nuestro corazón por la ley de Jehová como debiéramos tenerlo. Pero queremos suplicarte, Santísimo Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nosotros tal convicción y permitamos nosotros ser dóciles a tal impulso divino, Señor. Concede, Señor, que tu pueblo crezca en fidelidad. Danos la gracia, Señor, de mantenernos firmes en los caminos del Señor, eligiendo siempre en el temor de Dios las amistades, el compañerismo, los consejos. Ayúdanos a desarrollar en nosotros compasión, danos humildad, Señor. Concédenos, Señor, mantenernos humildes delante de ti, no sentirnos superiores por encima de nadie. Por el contrario, concédenos ser portadores de la verdad, anunciadores del Evangelio a todos nuestros amigos, vecinos, conocidos, familiares que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a crecer en estas áreas, porque lo decimos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.